¿Cómo les va? Bueno, ¿Sí me escuchan bien? Disculpen, ¿sí me escuchan bien? sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, sí se me escucha. Bueno, voy a compartir la pantalla para continuar estudiando. Asignatura que estamos viendo, ¿no? Vamos a ver ahora el tema de las amortizaciones. Recordarán ustedes que antes de salir de vacaciones, el último tema que vimos fue el cálculo de la depreciación, que se considera como un gasto dentro de las amortizaciones de las organizaciones. Ahora vamos a ver el tema de las amortizaciones, que es otro gasto que tenemos que considerar en nuestro análisis financiero de un proyecto. La amortización significa saldar gradualmente una deuda mediante una serie de pagos, que usualmente son iguales y se los ejecuta en intervalos iguales. Es decir, por ejemplo, se puede hacer pagos mensuales, semestrales, trimestrales, anuales, etc. Ya en las primeras clases que tuvimos con ustedes aprendieron a calcular ya la anualidad de un préstamo, ¿no? De un pago. Entonces eso ya no lo vamos a volver a repetir. Las amortizaciones se aplican a los activos diferidos como seguros, gastos de constitución, estudios, entre otros. ¿Cuáles son los métodos de amortización? Existe el método de francés o de cuotas constantes, es decir, que ahí los pagos tienen el mismo valor siempre. Entonces, este método genera intereses intermedios. Hay que ir haciendo un cálculo de los intereses que hay que pagar cada mes. Es el método más utilizado. Y existen otros métodos que no, que no nos vamos a ver porque normalmente no se aplica. Bueno, ahora, recordando un poco de lo que ya estudiamos al inicio, ¿cuáles son las variables que intervienen en el proceso de amortización? Primero, el valor presente, es decir, la cantidad de dinero que vamos a recibir. La tasa de interés periódica que vamos a pagar, porque eso se fija al momento de hacer el préstamo. El número de periodos en los que vamos a hacer el pago y la cuota periódica que vamos a tener que cubrir, que hay que calcular, ¿no? A través de la fórmula de la anualidad. Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos fundamentales que intervienen en una amortización? Son el abono del capital, es decir, de cada cuota que paguemos nosotros por el préstamo, un pedazo, una parte corresponde al pago del capital que nos prestaron y otra parte de la cuota que paguemos corresponde al pago de los intereses. Entonces, vamos a ver un ejemplo, aunque esto ya estudiamos, pero de todas maneras un ejemplo para que ustedes recuerden y lo tengan presente siempre, ¿no? Dice el ejemplo, se solicita un crédito de $10,000 y se pacta un plazo de 2 años con una tasa de interés semestral del 12%. Es decir, que vamos a tener que hacer pagos cada 6 meses. ¿Cuál será el valor de la cuota semestral? Bien, entonces, hacemos el cálculo a través de la fórmula de la anualidad con el valor presente de $10,000, pagadero a 4 cuotas, es decir, a 4 pagos semestrales en 2 años, y con la tasa de interés del 12% semestral. Entonces, aplicando eso, nos va a quedar un valor de la cuota mensual de la anualidad de $3,292,34. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden, como tarea, después de que acabe la clase, pueden hacer el cálculo aplicando la fórmula de la anualidad y les va a dar ese valor. Bien, ahora, cuando ustedes hagan un préstamo, les suele venir una tabla más o menos parecida a esta, y por eso vamos a repasarla para que ustedes tengan la posibilidad de analizarla, de estudiarla, desde esta tabla el banco, para que ustedes, cuando vayan a hacer un préstamo, ¿no? Entonces, tenemos el periodo cero, que es en el cual a nosotros nos dan el préstamo de $10,000. Luego, al periodo 1, es decir, luego de los primeros 6 meses, vamos a pagar la cuota de $3,292,34. De eso les decía que una parte corresponde a intereses y otra parte a capital. Entonces,
Para calcular los intereses, lo que tenemos que hacer es multiplicar el capital por la tasa de interés, que era el 12%, nos da $1,200. Y entonces, con la diferencia de los 3,292, nos da el pago del capital, 2,092,34. ¿Sí? Entonces, así es como llenan esta tabla para cuando el banco nos da. Entonces, ahí uno se va viendo cuánto paga de interés cada mes, en cada cuota, y cuánto es lo que se está descontando del capital. Bien. Entonces, como ya se pagó una parte de capital, el saldo de capital que quedamos debiendo, el saldo insoluto que dice aquí, sería los $10,000 menos el capital que pagamos en la cuota 1, es decir, $7,907,65. Y así vamos calculando para el resto de cuotas. A la siguiente cuota, ahora vamos a calcular cuánto es el interés que pagamos. Multiplicamos los 7,907,65, que es el saldo que está debiendo, por el capital, por el interés que era del 12% anual, semestral, perdón, y nos da $948,91. Restamos de la cuota y nos queda el valor de capital que pagaríamos, que sería 2,343,42. Nos queda un saldo por pagar de 5,564,22. Y así vamos haciendo para cada cuota. Miren, la cuota 3, el interés es solo 667,70 y el capital ya es de 2,624,63. Y al final, en la última cuota, el interés de 352,75 y el capital es 2,929,59. ¿Alguna pregunta tal vez? No, ingeniero. No. No, ingeniero. Hola,
Disculparán, oigan, se me produjo un pequeño problema con el computador. ¿Sí me escuchan? Sí, Disculparán, ya vamos a retomar la clase. Espérense un minutito nomás. Bien, entonces, como les estaba comentando, así es como se hace el cálculo de la tabla de amortización. Y como ven ustedes, al inicio del periodo, de los periodos se paga más interés y el interés y menos capital. Y después se va reduciendo el interés y el capital se va pagando más. Entonces, en el caso del ejemplo, la suma total del capital pagado son los $10,000, ¿no es cierto? Sumado a las 4 cuotas. Si sumamos esta de aquí. Y los intereses es la columna 3, la suma quedaría $3,169,37 que se pagaría. Esta. ¿Y en alguna pregunta tal vez? Bien, continuando con el análisis del tema del análisis de financiero de los proyectos, vamos a hablar ahora del financiamiento. Entonces, las necesidades de financiamiento del proyecto pueden dividirse en dos grandes categorías. Puede ser que se requiera un financiamiento permanente y otro es un financiamiento estacional. Es decir, un financiamiento permanente es uno a largo plazo, por ejemplo, para comprar edificios, etcétera, etcétera. Y un financiamiento estacional es un poco más pequeño para ciertos pagos, para ciertas inversiones más pequeñas. La necesidad permanente que consta de activos fijos más la parte permanente de los activos circulantes no experimentan cambio al cabo de un año. En tanto que las necesidades estacionales que pueden atribuirse a la existencia de ciertos activos circulantes temporales varían a medida que el año transcurre. Existen varios procedimientos o estrategias para determinar la combinación de financiamiento adecuada. Las tres categorías básicas son, es decir, ¿cuánto pedimos de financiamiento permanente y cuánto pedimos de financiamiento a corto plazo? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar ahora. Primero existe una estrategia dinámica que se llama. Luego hay una estrategia que se llama conservadora. Y finalmente una relación de intercambio o alternativa entre las dos estrategias. ¿Qué es la estrategia dinámica de financiamiento? Quiere que el proyecto financie sus necesidades estacionales con fondos a corto plazo y sus necesidades permanentes con fondos a largo plazo. La solicitud de préstamo a corto plazo se adapta al requerimiento real de fondos. Entonces, solo pedimos la cantidad de dinero que realmente se requiere en estos créditos a corto plazo. Esto significa que la estrategia dinámica comprende un proceso de adecuación de los vencimientos de la deuda a la duración de cada una de las necesidades financieras del proyecto. Entonces, económicamente es mejor, ahorramos un poco de dinero, ¿no? Entonces, solo pedimos dinero a largo plazo para una compra grande. Y para los gastos más pequeños, hacemos préstamos de corta duración, de 2 meses, 3 meses. Pagamos la deuda y ya nos quedamos libres. Bien. La estrategia conservadora de financiamiento. La estrategia conservadora de financiamiento consistirá en financiar todos los fondos proyectados con fondos a largo plazo. Es decir, ahí hacemos un cálculo de todo lo que se va a requerir y hacemos un solo préstamo para no estar haciendo préstamos más pequeños. Y el uso de financiamiento a corto plazo en caso de una emergencia o un desembolso inesperado. Solo si tenemos una contingencia pedimos prestado a corto plazo. Para algunos podría ser difícil imaginar la forma en que una estrategia así podría ser utilizada.
ya que el uso de financiamiento a corto plazo como cuentas por cobrar y pasivos acumulados es prácticamente inevitable. Por ello, en esta estrategia se tomará en cuenta los financiamientos espontáneos a corto plazo que representan las cuentas por pagar y las acumulaciones, ¿sí? Porque prácticamente en un negocio es imposible no tener pequeñas deudas. Tenemos que comprar materia prima, a veces no se tiene el dinero para pagar, se firma un cheque y se va pagando conforme se va teniendo el dinero, ¿no? Eso es normal dentro de los negocios. ¿Cuál es la diferencia entre la estrategia conservadora y la estrategia dinámica? A diferencia de la estrategia dinámica, la conservadora requiere que el proyecto pague intereses sobre fondos no requeridos. Vamos a tener dinero ahí pagando intereses y a lo mejor ni se necesita. Por lo tanto, el costo más bajo de la estrategia dinámica hace que esta resulte más editable que la conservadora. Aquella, sin embargo, implica un riesgo mucho mayor. La mayoría de las empresas considera conveniente una relación alternativa entre los dos extremos que representan ambas estrategias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una estrategia dinámica? Puede ser que necesitemos el dinero urgente y ya no tengamos dónde pedir. O puede ser que alguien abuse de nosotros y nos preste dinero a muy alto interés. Entonces, es un poco riesgoso. Bien, ahora, ustedes cuando tengan que ya invertir en una empresa, tienen que escoger por cuál alternativa van. Entonces, eso es inevitable. Entonces, ahí tienen que hacer un estudio de mercado para ver cuáles son las tasas de interés que les van a prestar, si ustedes van a estar en posibilidades de pagar los intereses de capital antes de endeudarse. Bien. Luego, el texto nos sugiere que estudiemos las fuentes de financiamiento. Entonces, para hacer un proyecto de inversión, cualquier empresa puede ser financiada mediante inversiones de capital o con recursos ajenos, es decir, a través de préstamos. ¿Sí? Existen las dos alternativas. Podemos nosotros poner el capital por nuestra cuenta o financiarnos con un préstamo. Las fuentes de financiamiento con recursos propios en sociedades anónimas se traducen en acciones comunes y preferentes, mientras que el financiamiento con recursos ajenos puede prevenir de préstamos bancarios, emisiones de bonos, leasing financiero. Los proyectos pueden tener varias alternativas de financiamiento, entre las que se destaca. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles pueden ser? Fuentes internas, es decir, nosotros financiamos el proyecto con nuestro dinero que tengamos guardado. Utilidades que no hayan sido repartidas a los socios, sino que decimos vamos a reinvertir en el propio negocio. Ventas de activos, ¿qué tal si vendemos un terreno y ese dinero lo invertimos en el negocio? La depreciación es otra fuente de financiamiento. Sí, entonces por eso es que le dimos un poco de importancia hace unos días al estudio de la depreciación, porque, como les decía, es un gasto ficticio. O sea, solo se le considera como gasto para hacer el análisis financiero, pero en realidad ese dinero sí lo tenemos y podemos invertirlo. Eso les decía a ustedes que tengan mucho ojo con esto, porque a veces los financieros le hacen pensar a uno que la depreciación es un gasto y que el dinero ya no existe. Es una situación que yo siempre veo eso. Bien, luego tenemos las fuentes externas. ¿Cuáles pueden ser? Si tenemos una sociedad, sacamos acciones y vendemos. Entonces, vamos a tener nuevos accionistas en la empresa que vengan a venir a tomar decisiones a las utilidades, pero ellos a cambio nos dan un dinero para invertir. Financiamiento a corto plazo, servicios de bancos y corporaciones, titularizaciones de activos, anticipos sobre contratos, todos estos mecanismos sirven para financiar los proyectos. Financiamiento a mediano plazo, créditos de fomento, el leasing, el factoring, el crédito internacional, los proveedores son fuentes también de financiamiento a mediano plazo. Entonces, ¿qué es esto del leasing, del factoring? El leasing es el arrendamiento mercantil. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, arrendamos un edificio, pagamos un alquiler, pero ese pago del alquiler ya es una cuota para que pase a ser nuestro el departamento. Entonces, si ustedes tienen propiedades, pueden ponerlos en leasing y ese dinero que reciben lo ponen en la empresa. El factoring, en cambio, es si ustedes, por ejemplo, tienen una actividad económica y tienen facturas para cobrar a alguien
por ejemplo, tienen una factura que tienen que cobrar después de 2 meses, pero ya necesitan el dinero para hacer la inversión este rato, venden la factura. Si hay personas que compran esas facturas y ellos son los que cobran al deudor. Claro, obviamente hay una negociación, no se va a reconocer todo el valor, ¿no? Pero bueno, son formas de financiamiento. Y luego tenemos el financiamiento a largo plazo, sí, créditos a largo plazo que tenemos que ir a la banca a pedir. Cual fuere la fuente de financiamiento, se puede considerar un financiamiento del 50% del total de las inversiones a través de una negociación en cualquier entidad crediticia de la localidad. Y entonces, eso es lo que normalmente hacen, ¿no? Entonces, la mitad de la inversión se hace a través de un financiamiento. Si ya se sobrepasa de ese 50%, ya no le van a financiar. Y el banco ya le ve muy riesgoso y ya no le va a dar el préstamo. Bien, luego el texto nos habla sobre la estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento es la forma en la cual se financian los activos del proyecto, es decir, la forma de distribución del financiamiento según las fuentes de inversión. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos un cálculo de la inversión para poner un negocio de yogurt? Veíamos que la inversión total era de $19,085,46. Entonces, de ahí, en función del monto que tenemos que financiar, vamos a hacer un cuadro, una tabla, con las diferentes fuentes de financiamiento para hacer el proyecto. Entonces, mire, aquí en el ejemplo, dice, el texto nos sugiere, por ejemplo, aporte propio. De los $19,000, nosotros aportamos 8,000. Y entonces, esto pasaría a ser parte de nuestro aporte. Y la diferencia, hacemos un préstamo, que sería $11,085,46. Entonces, tendremos una inversión fija de $8,000 con recursos propios y una inversión para capital de trabajo de $11,085,46 a través de un préstamo. Como estamos invirtiendo para capital de trabajo, no tenemos que hacer un préstamo a largo plazo, puede ser uno pequeño, ¿no? A unos 3 meses o 4 meses, cuando ya recuperemos el capital de trabajo, entonces ya devolvemos el préstamo. Entonces, con eso invertimos $19,085,46. Puede ser que no nos convenga hacer el préstamo porque el pago de intereses, etcétera, no nos va a resultar rentable. Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos, decimos, mira, a algún amigo, compañero, conocido en el que se tenga confianza, voy a poner este negocio, ¿quieres participar? Se puede decir, ¿saben qué? Yo aporto, por ejemplo, $8,000 igual que tú, y entonces ahí ya tendríamos un financiamiento de $16,000 y tocaría pedir solo 3,000. Y así vamos conformando el negocio. Bien, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, por el momento. Bien, entonces ya hemos ido viendo, vimos la depreciación, el gasto de depreciación, vimos el gasto de las amortizaciones, cómo podemos financiar, y entonces ahora nos toca hacer la clasificación de los costos fijos y los costos variables que vamos a tener en nuestra actividad que vamos a emprender. En proyectos es conveniente clasificar a los costos fijos y variables partiendo de los cuadros generales de costos. Entonces hacemos un cuadrito para saber cuáles son los costos fijos y los variables. Costos fijos son aquellos que permanecen constantes a cualquier volumen de producción. Entonces, no dependen de cuánto produzcamos, sino que son costos que siempre van a estar presentes. Por ejemplo, los arriendos de locales, el pago de seguros, porque ahí no importa si vendemos o no vendemos, igual tenemos que pagar. El sueldo del personal administrativo, la depreciación, entre otros, son costos fijos. Costos variables es aquel que varía de acuerdo al volumen de producción. Es decir, si se incrementa la cantidad producida, también lo hace el costo y viceversa. Ejemplo, la materia prima. Si producimos más, tenemos que comprar más materia prima. Los materiales, la mano de obra directa que interviene en la fabricación y entre otros. Esos son los costos variables, ¿no es cierto? Entonces ahora hay el mecanismo incluso de que podemos contratar más personal
horas en las que se requiere producir más. O sea, eso es ahora ya permitido por la ley. Y entonces, en función de estos conceptos, vamos llenando una tabla que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero tenemos los costos de producción, entonces tenemos los costos directos. ¿Cuáles son los costos directos? La materia prima, los materiales, la electricidad, la mano de obra directa, ¿sí? Y también podemos tener costos indirectos, por ejemplo, las depreciaciones y amortizaciones, el mantenimiento, el pago de seguros de la planta, la mano de obra indirecta, ¿sí? Entonces, en función de cada uno de estos, vamos determinando si son fijos o si son variables. Entonces, por ejemplo, los costos de producción son variables. Entonces, dentro de esos que están los costos directos, la materia prima, vimos que era variable. Los materiales, variable. La electricidad, variable, ¿sí? Y luego tenemos la depreciación y amortización, que son costos indirectos. Estos veíamos que son fijos. El mantenimiento es fijo. Los seguros, la mano de obra indirecta son costos fijos. Y así, para los diferentes conceptos de gasto, vamos determinando si son fijos o variables. Por ejemplo, tenemos los costos de administración. Entonces aquí tenemos los gastos de administración, esos son fijos, porque no dependen de la producción. Y dentro de estos gastos de administración vamos a tener el sueldo y salario de empleados, útiles de aseo, papelería, servicios básicos, alquileres, seguros, gastos de organización, todos estos van a estar siempre presentes, produzcamos o no produzcamos, ¿sí? Luego tenemos los costos de venta. Entonces tenemos sueldos y salarios, comisiones a los vendedores, útiles de aseo, etcétera, etcétera. Y aquí también los vamos clasificando. Entonces, mire, los sueldos y salarios son fijos porque los vendedores siempre van a cobrar sueldo, pero las comisiones por las ventas, esos son variables porque a más ventas, más comisión. Entonces, y así vamos determinando los conceptos. Luego tenemos los financieros. Entonces, aquí tenemos los gastos financieros, el pago de los intereses. Entonces, igual, el pago del interés es un gasto fijo porque los intereses siempre vamos a tener que pagar, independientemente si producimos más o menos, ¿sí? Entonces, sí, vamos haciendo la clasificación. Aquí tenemos un ejemplo que nos trae el texto, que es interesante para ir viendo, ¿no es cierto? Entonces, en este punto debemos calcular el costo unitario total, el costo unitario variable, el costo fijo total. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Conceptos de gasto. Producción, dentro de estos estaban los costos directos, que era la mano de obra, costo fijo, 7,774,83. Tenemos la materia prima, que es variable, 20. ¿Sí? Y así, entonces, ya tenemos el primer concepto de costos de producción. Luego tenemos costos de fabricación, gastos de administración, por ejemplo, el pago de arriendos. Esto es un costo fijo. La depreciación también es fija. Gastos de organización, variable. Otros gastos, variable. Papelería, sueldos y salarios de los empleados, etcétera, fijos. Y ahí vamos haciendo la clasificación, ¿no? Los gastos por venta. Pues también vamos a tener conceptos de depreciación para las ventas, porque también tenemos equipos, cosas que se deprecian en las ventas. Impuestos, aquí no se ha puesto ningún gasto. Tenemos publicidad, que es un costo variable, porque a mayor producción, mayor publicidad. Seguros de vehículos, sueldos y salarios también de empleados que participen en las ventas, estos son fijos, etcétera.
Y luego tenemos los costos financieros, que serían intereses al pago de los intereses, que ustedes ya saben cómo determinar en función de la tabla de amortización, y eso sería un valor fijo. ¿Sí? Entonces, sumamos los costos fijos, en este caso sería 27.717,7, sumado todos los conceptos, y los costos variables, 43.111,53. El total de costos que vamos a ver para producir, 70.828,60 dólares. ¿Sí? Entonces, esto hay que ir haciendo esta clasificación. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque cuando ustedes ya trabajen, sean empleados o tengan su empresa, los contadores les van a traer una tabla parecida a esta con la clasificación de los gastos fijos y los gastos variables. Entonces ya van a estar ustedes más o menos familiarizados. Bien, entonces hasta ahí vamos a dejar por este día. Y de aquí nos vemos el día viernes para continuar con la determinación ahora de los ingresos. Ya vimos cómo es la determinación de los gastos. Ahora vamos a ver cómo se determinan los ingresos. Luego, entonces, ya cuando tengamos conocido cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a vender, cuánto van a ser los ingresos, restamos los gastos y vamos a ver cuánto vamos a tener de beneficio por nuestra actividad económica. Bien, entonces hasta ahí dejemos porque estoy con un problema con el computador. Les pido que me disculpen por el día de hoy. Estoy acá un poco complicado, por favor, ¿ya? Nos vemos el viernes. Gracias, ingeniero, hasta luego. Disculpa porque oiga, mi computador se me está desconectando, se está pagando, algún daño tiene, entonces voy a ver si le hago arreglar para el viernes ya esté bien.